Hernán Berizo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ingresó a la política como militante del PRO y en el año 2017 se convirtió en diputado. Hasta el día de hoy, como en sus inicios, sigue trabajando al lado de María Eugenia Vidal, como parte de un mismo equipo. Te hago la primera pregunta, Hernán. Viste que es muy difícil, por lo menos para las personas, llegar a ocupar una banca política, cada vez más difícil recorrer ese camino político. ¿Cómo has llegado vos a ser diputado? O sea, ¿qué tan difícil ha sido atravesar ese camino? Mira, Carlos, la verdad que es algo que en mi caso particular llegó de manera natural, te podría decir, en el sentido de que nunca busqué ser diputado nacional. Venía trabajando en política, yo empecé a los 13 años, cuando empezó la democracia en el 83, en la juventud secundaria, y después fui siempre haciendo política, tanto en capital, en provincia, en Tucumán, y uno va aprendiendo en este proceso y sigue aprendiendo aún hoy, y se va formando cada vez más políticamente. Cuando ganó Mauricio Macri me tocó ocupar diferentes cargos en la función pública, y si la pregunta es cómo llegué a ser diputado, es por una decisión de María Eugenia Vidal, que cuando armó las listas en el año 2017 de la provincia de Buenos Aires, decidió que yo estaba preparado, capacitado para representar a los bonaerenses en una banca en el Congreso Nacional. La presencia de 130 señores diputados, queda abierta la sesión especial. No. Conforme, los escucho, tratémoslo como corresponde, los escucho. Vos sabés que cuando uno piensa en el rol de diputado hoy en día, también se imagina el hecho de cómo se llevarán los diputados, porque vos viste que hay mucha tensión entre algunos políticos y demás, digamos, por distintas cuestiones. Ahora tenemos una cuestión, por ejemplo, que es la última que se ha dado después de las elecciones, que se fueron 3 diputados del bloque de Juntos por el Cambio. Entonces te quería preguntar esto, ¿cómo está la relación con ellos? Y también hay gente que pregunta si ellos deberían renunciar a su banca, y en el caso que no pudieran, ¿hay algo, digamos, que se puede hacer legalmente? Sí, los conozco a los 3, a Antonio Carambia, a Pablo Anzaloni y a Beatriz Ávila. Yo, en ese sentido, Carlos, yo he vivido un poco también la relación personal que uno tiene y la relación política que uno tiene en ese sentido. A ver, podés compartir o no el hecho de lo que hayan realizado o el hecho de que ya se han ido estos 3 diputados del bloque. Ahora lo puedes juzgar políticamente o personalmente. Políticamente, yo te digo que la gente está enojada, y muchos con justa razón pueden estar enojados porque se sienten defraudados porque votaron a un representante por una lista. Hoy por hoy todavía no hay una definición jurídica a quién pertenece la banca. Se remonta a la historia argentina, pero a años luz, el hecho de si esa banca es de un diputado o es del partido. En realidad, un diputado llega dentro de una lista. Esa es la verdad. Lo que hace el partido es armar una lista, que en este caso en Argentina son listas sábanas, y uno entra a ocupar una banca. Entonces, el partido no ha hecho nada, el PRO no ha hecho nada para expulsar, o una acción jurídica, hasta lo que yo sé, no se ha hecho nada. Y la postura que han tomado los diputados, en algunos casos, sin dar nombres, pero es realmente de repudio total, al igual que mucha gente en la sociedad que ha repudiado este hecho, y hay otros que, bueno, entienden que hay algo político detrás de todo esto, y que, bueno, estos 3 diputados se fueron entendiendo que no estaban contenidos en nuestro espacio. Por eso te digo que yo no comparto políticamente, pero no juzgo personalmente, Carlos. Turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro.
y discúlpenme, pero yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión. Río Santiago. Con la llegada de Mauricio Macri, por su odio y su ideologización de las relaciones internacionales, Macri, que nos odia y nos tiene miedo a la vez, paró todo, nos saboteó. Hay un nuevo, ¿cómo es que llaman ustedes allá donde ganó Axel? Hay un nuevo gobernador en esa provincia. Hay un nuevo presidente. Yo les digo a ustedes, Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar estos 2 buques en los astilleros Río Santiago apenas se den las condiciones para terminarlo. Estamos listos. Y yo le decía a Andrés Manuel López Obrador que él, como presidente de la CELAC, tendría que llamar a todos los miembros de la CELAC para que hagamos exactamente lo mismo, para conocer, por ejemplo, qué le está pasando a 2 países que están bloqueados, como Venezuela y Cuba. Claro. Ahora, viste que con este contexto que se está dando en el país, hay mucha gente que está muy preocupada por la situación institucional, por la situación económica, más allá de lo político. Hay una situación que se viene dando en cuanto al ánimo de la gente, y es de que ya está instalado esto de que nos vamos a Venezuela, o por lo menos mucha gente lo considera de esa forma. Digamos, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Si Argentina de verdad va hacia Venezuela, y en el caso que estaríamos yendo en ese camino, si lo consideraras de esa forma, ¿cuál sería la forma que se podría evitar eso? Mira, Carlos, yo te soy sincero. Estos modelos populistas son modelos repetidos en Latinoamérica, y en nuestro país el populismo, si vos me preguntás a mí, tiene nombre y apellido, y es el kirchnerismo. Entonces, ellos han elegido un modelo a imitar ya hace años, que es el modelo, no sé si el venezolano, es el modelo populista, es el modelo con la plata de todos, hacemos lo que queremos. Es el modelo de Cuba, es el modelo de Angola, es el modelo de Corea del Norte. Son modelos o regímenes totalitarios en el cual el Estado controla absolutamente todo, y lo peligroso de esto, Carlos, es que lo primero que perdés es la libertad. Entonces, en ese sentido, yo no sé si estamos yendo a un modelo venezolano, no le pondría quizá esa etiqueta, pero sí que el presidente Alberto Fernández está dando todos los indicios, no solamente porque lo dice, porque lo dijo el otro día en una conferencia con Lula en la universidad, cuando dice que extraña a Correa que es un expresidente procesado, recordémosle a la gente de Ecuador, extraña a Chávez, un expresidente fallecido, que no fue elegido precisamente democráticamente en Venezuela, y extraña a otros líderes que precisamente no han sido muy democráticos en sus países. Entonces, el imaginario popular está en lo correcto, en tener miedo. No da tranquilidad, Carlos, en un contexto de una economía que está por el piso, de un país que está en default, que encima a todo eso se le agregue que a vos te van a decir, Carlos, a partir de ahora vas a poder charlar y dialogar con la gente que nosotros te digamos. Entonces, yo creo que, en primer lugar, la gente tiene miedo y es razonable que tenga miedo. En segundo lugar, que hay un deseo de parte de este gobierno que vayamos a un régimen totalitario totalmente. Y tercero, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, que participar activamente en todos los lugares donde se puedan, que es en el Congreso, en la calle cuando se puede hacer una manifestación. Recordemos que en el AMBA no se puede hacer, pero en el interior sí, y de hecho por lo de Vicentín se ha manifestado la gente. Presentar recursos de amparo, presentar juicios penales. A ver, recordemos también que hace poco un juez falló en contra del gobierno por el caso Vicentín. O sea, tenemos que apoyarnos en las instituciones, Carlos, porque cuando nosotros gobernamos y la gente nos decía, metan en cana, metan presa a Cristina Kirchner, hubo que explicarle a la gente que para eso está la justicia. Claro, aparte de eso es como que la gente también dice esto, que a mí me parece, bueno, si uno piensa del lado del votante, tal vez suena lógico, pero es ilógico también por, sacar una potencial, digamos, un gobierno dictatorial con una dictadura, digamos, es contradictorio. Pero es totalmente contradictorio y ya ha pasado en otros países latinoamericanos, Carlos. Por eso yo entiendo que a veces la gente a nosotros, la verdad que nos dice de todo, porque ustedes no hacen nada. Tampoco podemos salir con una pistola, Carlos, y matar gente. Tampoco podemos hacer actos de violencia. Ellos, cuando nosotros votamos lo de los jubilados en 2017, quisieron tomar el Congreso. Recordemos, porque en este país
nuestra memoria es bastante cortoplacista, recordemos que había diputados del Frente para la Victoria en esa época, corriendo las vallas para que la gente entre dentro del Congreso, o subiéndose a los carros de gendarmería, y hoy apelan a la gendarmería para que desmantelen las manifestaciones. Entonces, como somos un país pendular, mientras el péndulo vaya en un sentido democrático, no hay problema. Acá el problema es cuando alguien te para con la mano el péndulo y te dice, no, hermano, esto es así, vas a hacer lo que yo quiero y si no estás afuera del sistema. Esto implica que todo aquel que ha sido narcotraficante, que quizás participó de un proceso penal, está condenado, pero él está en la cárcel, pero después cuando salga va a tener todos sus bienes, no los va a tener más. Así que con esto, los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos, porque acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se les va a sacar todo a los delincuentes. Pero en síntesis, lo que les quiero transmitir como mensaje con todo mi equipo hoy acá es que desde el primer día nosotros nos ponemos a colaborar con el presidente Mauricio Macri, con el gobierno nacional, en esta lucha contra el narcotráfico. Dijimos, basta obras que empiezan y nunca terminan. Basta la mentira, basta la trampa, basta la corrupción. Decidimos terminar con que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan con bolsos por el aire. Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Hay cuestiones, digamos, más personales relacionadas con tu rol como político, que a mí por lo menos me llaman mucho la atención, o sea, sobre cada figura política. Y vos cuando ves, por ejemplo, un Fernando Iglesias, una Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, o te veo a vos también, es como que lo relacionas con ciertos proyectos o cierta gestión. Entonces yo te quiero preguntar a vos, si tuvieras que elegir de todos los proyectos que vos hiciste, desde que estás ocupando tu banca, ¿cuál es el que vos sentís que más te representa a vos y que te causó más satisfacción hacerlo? Porque me imagino que debes tener un montón de proyectos, debe ser también difícil elegir solo uno, pero bueno, siempre hay uno del cual tenemos mucho cariño, digamos, nos representa más. Yo te soy sincero, a mí me pega mucho lo social, me impacta mucho lo social, creo que es un talón de Aquiles que tenemos en el país, y hay dos proyectos. Uno en el cual soy autor, en acompañamiento con otros diputados, y el otro que he participado, me he manifestado en distintos medios, pero no soy el único autor. El que soy autor es el de promoción de hábitos de vida y alimentación saludable en entornos escolares. Es un proyecto para que en las escuelas y colegios de todo el país, de la República Argentina, empiece a haber hábitos saludables y, tenemos en el país más del 30% de chicos con obesidad. Tenemos en el país, y lo saben todos los docentes, y lo sabe todo el sector educativo, la escuela no es solamente el lugar donde muchos chicos, los chicos van a aprender, sino también comen y pasan gran parte de su día ahí. Y es donde se generan los hábitos, Carlos. Entonces, aparte de ser de lo que iguala a la escuela, la educación es lo único que nos iguala en la vida, aparte en ese lugar también se generan hábitos. Y los hábitos que se están generando en la escuela, en la República Argentina, no son saludables. ¿Por qué? Porque tenés kioscos que venden cosas pasadas de azúcares, de harina. Parece quizá a mucha gente le puede parecer algo frívolo. Tenemos más de 4,5 millones de chicos que acceden a los colegios en la República Argentina, a las escuelas, que hoy se están alimentando mal. Entonces, ese fue un proyecto que he trabajado mucho, incluso en el Consejo Federal de Educación, con los ministros de las distintas provincias, en el cual me trajo satisfacción porque todos estaban de acuerdo. O sea, no es algo ideológico, es algo práctico, es algo que está pasando y que no es poca cosa la obesidad infantil, Carlos, no es poca cosa. Entonces, ese fue un proyecto que, te lo digo de manera concisa, me trajo, no sé si alegrías, pero vi que había mucha buena predisposición por parte de todos los sectores. Porque acá lo que hay que conjugar también a la hora de hacer un proyecto es que vos tenés que interrelacionarte con distintos sectores, sindicatos, docentes, los padres, es difícil, las asociaciones, las organizaciones, las fundaciones. Y después tenés pequeños proyectos, y el otro es el del RENAVAP, que es la urbanización de villas y asentamientos de todo el país, que si bien no es un proyecto mío, sí participé, y es un área donde yo trabajé durante muchos años. Yo fui gerente de emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de villas, asentamientos, y el tema de urbanización de villas para mí
fundamental. Cuando hablamos de urbanización de villas, se entiende que es incluir a la gente que vive dentro de los asentamientos y de las villas en el mercado formal. Muy poca gente, o no toda la gente sabe que el 70 o el 80% de la gente que vive en asentamientos en villas tienen trabajos formales o informales, pero trabajan. Lo que pasa es que no están blanqueados, no tienen papeles como para tener su propia casa. Entonces, es un proyecto de inclusión, y una de las patas que necesita este país es la inclusión, con lo cual yo creo que la salud con el proyecto de entornos escolares, lo del RENAVAP con la inclusión, y después uno político, y este es el último cortito, que quizá no es importante como proyecto en sí, pero yo creo que es muy significativo para la política argentina, que fue el hecho de que generó un proyecto para incluir dentro de la ley de ética pública que se prohíban los nombres propios en todas las obras del país, en las maquinarias del país, en las herramientas del país. A ver, no es algo brillante el proyecto en sí, pero para mí es muy necesario, porque siempre dije que las obras tendrían que tener el nombre de todos los habitantes o de todos los vecinos, porque en realidad se hace con plata de ellos. Entonces, en realidad es significativo para mí porque en este país siempre se ha arrogado, los políticos, o muchos políticos han arrogado, que están haciendo cosas por la gente con su plata, parece, y no es con su plata, es con la plata de la gente. Por eso siempre digo que cuando se hacen las cosas bien, o un político hace, o un funcionario las hace bien, no hay que agradecerle, está haciendo algo que es su trabajo. Por eso la inclusión en la ley de ética pública de este inciso, en el cual prohíbe los nombres propios en obras públicas y en todo lo que es el trabajo del funcionario. Me parece muy coherente, digamos, a mí me gustan esos proyectos, sobre todo el de las escuelas, porque viste que cuando el chico no tiene no tiene una forma adecuada de hacer ciertas cosas o de desarrollar ciertos hábitos en la casa, lo hace a través de la escuela, digamos, porque ¿cómo puede ser en este país que hayan muerto muchos niños por desnutrición? Y también te das cuenta la cantidad de niños, digamos, que van a sufrir una vida, ¿cómo sería? Mucho más compleja por el hecho de comer mal, digamos. O sea, acá tenemos altos índices donde hay niños que comen mal y otros que no comen, digamos, o sea, porque son los dos grupos, digamos. Tener los dos grupos, y una cosa más con respecto a eso también, Carlos, que hay que tener en cuenta, que no se tiene en cuenta, que después te colapsa el sistema de salud. No me van a hacer arrepentir si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada de lo que hice. Convoco a todos a aprender el arte del acuerdo. Quiero decirles por último que siempre voy a ser sincero con ustedes. Y parte de esa sinceridad es decirles que los desafíos que tenemos por delante son enormes y que los problemas no los vamos a poder resolver de un día para el otro. Pero las grandes transformaciones se hacen dando pequeños pasos todos los días. Cuento con ustedes para gobernar. Necesito de su aporte. Necesito de que nos marquen nuestros errores. Porque sabemos que no somos infalibles. Y tenemos un enorme compromiso con hacer mucho. Y hemos aprendido que cuanto uno más hace, más se equivoca. Por eso es ahí donde los necesito, porque esto lo hacemos juntos. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo. Vamos a suponer que vos sos presidente hoy, no tenés mayoría parlamentaria, no tenés ningún obstáculo y todo el mundo te quiere, hasta los opositores. Entonces, ¿cuál sería tu primera medida como presidente, teniendo en cuenta que viste que los presidentes dicen que son recordados por las primeras medidas, por los famosos 100 días? Así que, bueno, quería preguntarte esto, ¿cuál sería tu primera medida con la cual vos querés que la gente te recuerde? Mirá, yo creo que, como decís vos, los primeros 100 días son la luna de miel de un presidente, con lo cual es lógico que todo el mundo me quiera en esos 100 días. Y yo aprovecharía esa luna de miel,
A ver, lo primero que haría, por lo que yo quiero que me recordarían, y bueno, vamos a hablar de donde vivimos, vamos a hablar de Argentina. Lo primero que tenés que hacer cuando pienso yo es convocar a los referentes de las demás fuerzas que han sacado minoría, que sacó el 2% hasta que sacó el 4%, el 5%, pero que están representando a gente, y ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos de política de Estado, porque lo que yo voy a tener que hacer como presidente, si tengo mayoría absoluta, etcétera, como vos quieras, yo tengo que apuntar a generar políticas de gobierno, a políticas que impacten inmediatamente en la población. No son políticas de Estado, esas son políticas de gobierno, hay que explicar a la gente. Las políticas de gobierno son las que haces apenas asumís, las que haces durante tu gobierno, y las políticas de Estado es las que van a tener que trascender a lo largo de los años. Entonces, como yo considero que la educación, la justicia y la salud son blancas o negras, no son grises, están bien o están mal. ¿Entendés? Un chico en la escuela no tiene ni gremio ni partido político. Entonces, lo que hay que hacer para mí es convocar al resto de las fuerzas políticas y a diferentes sectores, como los representantes de las 28 religiones que hay en Argentina, los sindicatos, etcétera, y decirles por dónde va a ir mi gobierno, cuál es mi idea con respecto a las instituciones públicas. Y, obviamente, todo eso, todos esos proyectos los voy a manejar a través del Congreso, a través del Parlamento. Pero yo creo que no es hacer un acuerdo marco, no le llamaría o un pacto de Moncloa. No, yo lo que le estoy llamando es poner en tema a lo que uno apunta. Si bien yo gané y tengo el poder absoluto en el país como presidente, no sobre las instituciones, va a estar abierta a todos los referentes políticos. Mirá, se dio un solo hecho, y con esto termino, Carlos, en Argentina cuando fue en Pascua, no sé si recordás, en la década de los 80, cuando hubo un golpe militar, casi hay un golpe militar. Si vos ves la foto del balcón es Alfonsín, Cafiero, Adelina de Viola, o sea, políticos de diferentes partidos. Claro, toda la oposición yo creo que nosotros somos... Toda la oposición y el oficialismo juntos. Yo creo que es la única vez que se ha visto esa foto. Mirá, la verdad, Carlos, es que estamos como país muy flojos y necesitamos de todos. Entonces, a mí, como presidente y teniendo mayoría en todos lados, eso sería efímero si yo, a través de esa mayoría, trato de aplastar a la minoría. Lo que tengo que hacer es tratar de sumarla para gobernar de la mejor manera. Tal cual. Y ojo que esa medida, era la primera vez que lo escucho, porque ya hice como varias entrevistas y les pregunté esto a gente común y corriente, ¿no? Pero ninguno me dijo esto de lo que vos decís, porque todas tienden como a posicionarse y dividir. Y ojo que esta medida también, creo que la tomó Lacalle Pou cuando asumió, y la verdad que Uruguay es ejemplo, digamos, es modelo por este tipo de cosas. Decir, bueno, está bien, las elecciones ya pasaron, ahora hay que gestionar, hay que hacer gestión, y usó este tipo de cosas y le fue bastante bien, digamos. De hecho, hay un precedente con Uruguay de que sí funciona lo que vos estás planteando. Son 2 maneras de gobernar, lo de Lacalle Pou, vos lo dijiste recién. Tenés 2 maneras, o confrontás o tratás de generar empatía. Y hoy, la verdad, y lo dijiste al principio, la gente está muy, pero muy mal en nuestro país, y yo creo que no hay margen para generar más enfrentamiento. Vos viste que esto de estar en una banca, o incluso hasta el militante que tal vez no trabaja en política, pero sí ayuda, todo el mundo tiene una aspiración. Porque vos en política tenés alguna aspiración personal, entonces, ¿cuál sería la tuya, digamos, a futuro? El hecho de ser diputado, de ocupar una banca, es algo efímero. A ver, hoy estoy, en diciembre del 2021 no estaré más. En definitiva, mi aspiración política es cumplir el rol por el cual he sido electo por la gente de la mejor manera, y eso significa hablar de mañana y de pasado mañana. Porque si yo ya me estoy preparando para ver cómo reelijo, estoy descuidando mi trabajo. Entonces, en primera medida, yo creo que cuando vos me preguntaste cómo llegué a ser diputado, es trabajando día a día en lo que me correspondía. Entonces, en primera medida, mi futuro político es terminar esta muy buena entrevista que me estás haciendo, y en la cual me siento muy cómodo, y seguir trabajando. Ese es mi futuro inmediato. El futuro a largo plazo, uno trabaja en un equipo. Yo trabajo en el equipo de María Eugenia Vidal, con lo cual, ojo, también con Horacio, pero mi equipo, la líder del equipo es ella, y la verdad que, bueno, nada, hay que ver dentro de ese equipo el rol que le corresponde o le toca jugar a cada uno, y yo voy a estar a disposición. En lo personal, estoy conjuntamente con otros legisladores lanzando una fundación
justamente para preparar gente para la política, sobre todo jóvenes, generando espacios para los jóvenes y preparando jóvenes para la gestión pública. Así que en ese sentido, no me desvela el futuro a través de un cargo, será lo que será, Carlos, pero bueno, mi futuro inmediato es seguir trabajando. Ojo que lo que acaba de decir es creo que una noticia muy buena, porque vos fíjate que los jóvenes son los que generalmente no pueden acceder al poder, porque viste que siempre hubo los políticos o expresidentes que decían, vamos con los jóvenes, pero vos veías después la lista de candidatos y ninguno tenía menos de 30 o 40 años. Es como que, también, está lindo para el discurso, pero llevarlo a cabo, digamos, también era como una cuestión que no se veía. Entonces esto me parece una buena idea. Yo creo que sí, Carlos, yo creo que en el espacio del PRO eso sucede. De hecho, si vos ves el PRO hay un montón de jóvenes que ocupan espacios, que han ocupado roles. Es verdad lo que vos decís, que lo dice, yo siempre digo, lo dicen, lo de generar espacio, pero después, y es un karma que tiene la vieja política nuestra. O sea, si vos ves los candidatos del 83 a presidente, eran los mismos candidatos que fueron en la década del 70 y del 60 cada vez que había elecciones. Entonces, ¿a dónde está la renovación? No voy a decir dar nombres, pero ¿a dónde está la renovación? Y muchos fueron en el 89 también. Ahora, como yo siempre digo, los políticos nuestros traspasan el Manuel Estrada. Ahora, hay una realidad y que es que la juventud cada vez está ocupando más espacios dentro de la política, pero no solamente el hecho de ocupar espacios porque sí, sino que tenemos que prepararlos para que no fracasen dentro de la política. Te cuento una pequeña anécdota. Había un partido político en Argentina en la década de los 80. En la década de los 80 hay que explicarle a la gente, al que no lo sabe, se elegían candidatos mediante internas, no existían las PASO. Tenía en su carta orgánica, como casi todos los partidos, la juventud era hasta los 30 años. ¿Qué pasó? Tenía tantos afiliados jóvenes que cada vez que había elecciones internas, los que salían primero candidatos a concejales eran jóvenes. ¿Sabes qué hizo el partido político? Bajo la juventud de los 30 a los 25 años. Entonces, yo siempre digo que eso es lo bueno de empezar a veces en esta actividad desde joven, ¿no? Y darle tanto valor a que haya jóvenes, emprendedores políticos, ocupando cargos. Así que no, yo creo que va por ahí la cosa y es por eso que la fundación, que te vuelvo a repetir, está hecha con legisladores jóvenes provinciales, también va a ser para despuntar, como digo yo, el vicio de la política. Que esta pregunta no tiene nada que ver con política, sí tiene que ver con vos, porque a mí me gusta conocer a las personas, qué es lo que piensan, y sobre todo es saber qué es lo que pensás vos cuando termina nuestra etapa de vida, pues atravesamos una última etapa que sería la muerte. ¿Qué es lo que vos crees? ¿Qué sucede, digamos, después de la vida? ¿Con qué pensás que te vas a encontrar? La verdad, Carlos, no me puse a pensar, y eso que hace un año y medio o dos, casi que tuve un infarto, que casi me muero, y aún así no me puse a pensar, sinceramente, qué es lo que viene después, porque vivo pensando qué es lo que voy a dejar, y no lo que me va a tocar a mí, sino lo que yo dejo a los demás. Y no lo digo como político, lo digo en lo personal, lo digo, a ver, ¿qué es lo que viene? No lo sé, sinceramente no lo sé y no lo pienso, Carlos, qué es lo que viene después de la muerte. Lo que sí pienso es que, y trato de activar en mi cabeza, es que tiene que ser algo natural, de no tener miedo, porque yo creo que se le tiene miedo a la muerte. Y bueno, y acostumbrarme a que algún momento va a suceder. Pero no, la verdad, lamento no tener una respuesta quizás más vendible respecto a lo que me pasa o lo que me pasaría después de muerto. Sí es verdad que pienso mucho en lo que voy a dejar, quizá es porque, bueno, uno tiene hijos y piensa permanentemente qué pasaría si uno no está. Pero pienso en función de los demás. Si yo me muero, ya está. Pero lo que es seguro que vamos a pelear entre todos por un poquito de más libertad para ellos, que es un bien que tiene un valor mucho más alto que económico, ¿no? La verdad que te quiero agradecer por acceder a la entrevista y por tener predisposición para charlar sobre algunos temas que generalmente no se charlan, yo no sé si es porque los que entrevistan no les interesa, no les gusta preguntar este tipo de cosas, pero yo te puedo asegurar que de todo lo que hemos hablado es muy interesante y la gente necesita saber este tipo de cosas. Por eso, digamos, es que hago este tipo de entrevista y sobre todo
porque yo te conozco, digamos, lo poco que hemos venido charlando personalmente, me parece un tipo que de verdad labura mucho, no pone excusas para hacer ni para dialogar, algo que a mí, desde ya, digamos, yo siempre resalto eso en que la política necesita más de esas cosas, y sobre todo teniendo en cuenta algo, que la otra vez yo ponía un ejemplo de que yo no puedo creer cómo la gente desperdicia toda su energía en ir a insultar a algunos políticos en redes sociales, y no apoyar a aquellos honestos y de los que de verdad laburan, porque cuando vos ves, por ejemplo, sin nombrar ninguno, ¿no? Pero cuando ves a uno que ha cometido ilícito, tiene 100.000 comentarios, toda la gente insultándolo, pero cuando vos ves un honesto laburador, tiene 10 comentarios, 2 me gusta, y vos decís, pero es como que no tiene coherencia, y por eso, digamos, he elegido también charlar con vos, digamos, con las personas que charlo, realmente tienen que tener ese tipo de perfil, y vos los tenés, así que espero que la gente te conozca y te vaya a seguir en tus redes sociales, que de hecho tenés un laburo bastante interesante en la Cámara de Diputados. Bueno, Carlos, te agradezco tus palabras y la verdad que me gustó la entrevista, me gusta lo que haces y está muy bueno tu razonamiento. Yo creo que el razonamiento muchas veces hay que ayudarlo y hay que empujarlo un poquito, y lo que vos decís con respecto a los políticos, quédate tranquilo, yo también los puteo. Yo creo que es un salvoconducto y una catarsis que tiene la gente, que es lo primero que encuentra, ¿entendés? Y más ahora que no hay fútbol, con lo cual no se maldice a un delantero cuando erra un gol, con lo cual más cobramos los políticos. Y bueno, y si la gente se indigna, por algo será. Yo lo que digo es que hay que recoger el guante de lo que pasa. Y no hay que esconderse porque no estamos haciendo nada malo, o por lo menos nos sentimos tranquilos. Por eso te dije en principio, preguntá lo que quieras, porque creo que mi sueldo lo pagas vos y lo paga toda la gente, y yo soy un empleado de la gente. Así que yo creo que conocernos nos va a hacer todos un poco mejor, y de la manera que vos encarás me parece excelente, y me parece que tanto los seguidores que tenés como los que vas a sumar seguramente, es muy bueno que puedas desenmascarar en el buen sentido a los personajes que están en lugares donde pueden cambiarle la vida a la gente. Bueno, muchas gracias, Hernán, de verdad. Muchísimas gracias. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.